la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, presidenta, integrantes de la comisión e invitados. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto sobre armonización de la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, correspondiente al boletín 15.351-07, que es el que nos convoca hoy. Un oficio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, mediante el cual solicita a esta comisión ser recibidos ante ella para exponer sobre el informe anual 2025 de esta institución. Un oficio de la Subsecretaría de la Niñez, mediante el cual invita a la Comisión de Desarrollo Social a designar a uno de sus integrantes como su representante ante la Comisión Asesora para el Monitoreo de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032. Un oficio del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite el informe de fiscalización extraordinaria sobre transferencia e instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, correspondiente a noviembre del 2025. Un oficio de la Subsecretaría de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión y adjunta el informe de la fiscalización realizada, medidas adoptadas y acciones de seguimiento ante la presencia denunciada de roedores en las instalaciones del Jardín Infantil Tía Cecilia, ubicada en el sector de Agua Santa de la ciudad de Viña del Mar. Un correo de la diputada Viviana Delgado, integrante de esta comisión, de 5 de diciembre, mediante el cual solicita a la comisión recibir en audiencia a la Fundación Quilicura Humanitaria para exponer sobre el rol y el aporte que esta institución realiza en dicha comuna, especialmente en el trabajo directo con personas en situación de calle, a quienes se entrega acompañamiento social, atención clínica y apoyo humanitario permanente. Finalmente, una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente de fecha de hoy, mediante la cual informa que el diputado Joaquín Lavín será reemplazado en la sesión del día de hoy por el diputado Henry Leal. Eso es todo, presidenta. Gracias, secretario. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas los diputados y diputadas presentes, también a la subsecretaria, a las profesionales que la acompañan, a quienes hoy día se encuentran en la sala, al secretario y a quienes son su apoyo también desde la comisión. Desearles un muy buen año a todos y a todas, que sea excelente para cada uno de ustedes en lo laboral, en lo familiar, en la salud sobre todo. Y segundo, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Delgado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para recibir esta organización que trabaja con personas vulnerables, pero de extrema vulnerabilidad. Está llegando con comida, con asesoría jurídica, con psicólogo, algo que el Estado debería hacer y lo hacen ellos de una manera solidaria, transversal y en lugares donde no llega el Estado. Es por lo mismo que me gustaría visibilizar esta organización y que nos cuenten cómo trabajan, cómo logran obtener los pocos recursos y distribuirlos de manera humanitaria. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Yo creo que podríamos recibirlo con fecha ya, quizás la próxima semana, la subsiguiente. Vamos a terminar el proyecto de armonización, lo más probable es que lo terminemos ya la próxima semana, entendiendo que vamos en la página 270 y queda bien poco, entonces quizás pudiésemos atenderlos, diputados, y recibirlos en la subsiguiente, de la otra que viene a la próxima, que creo que es el, no estoy segura si es el 15.
¿cierto? ¿El 19? Ya. El 19 de enero. ¿Les parece, diputados? Ya, tomamos el acuerdo entonces. El 19 de enero. ¿De acuerdo? ¿La palabra sobre la cuenta? ¿No? Ok. Vamos entonces a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar con el debate y la votación en particular del proyecto de ley sobre armonización de la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica también las normas legales que indica la ley 20.032, que regula al régimen de aportes financieros del Estado y los colaboradores acreditados con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, boletín 15351-07. Se encuentra presente en la sala la subsecretaria de la Niñez, la señora Verónica Silvia Villalobos, que nos ha acompañado durante toda la discusión también de la ley, y también la acompaña la asesora de contenidos de esta subsecretaría, la señora Carla Toro, y la asesora de la ministra de Desarrollo Social, Alena Gutiérrez. Así que bienvenidas, ya nos queda bien poco de la discusión del proyecto, hemos tenido la posibilidad de poder conversar, no tan solo evaluar el proyecto en general, sino que también allí colocar la mirada que tiene cada uno de los diputados y diputadas con algunas indicaciones, y estamos ya en la página 270. Para los diputados pueden verlo en el comparado, estamos ya en la página 270, y estamos en el, creo que la indicación 54, sí, del diputado Melo. Ahí el secretario va a dar la palabra. Bien, Presidenta, retomamos la votación. Para orientarnos, se trata del artículo 3º del proyecto de ley, artículo 3º que modifica la ley 20.032, que es la que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados del siguiente modo. Y en su numeral 6, tal como lo aprobó el Senado, introduce diversas modificaciones al artículo 9º de esta ley. El artículo 9º vigente, Presidenta, para que podamos situarnos en la modificación que vamos a votar ahora, le voy a dar rápida lectura a lo que dice el artículo 9º vigente, que tiene dos incisos. En su inciso primero establece: en caso de que por causa sobreviniente se produzca la pérdida de alguno de los requisitos señalados en el artículo 6º o se incurra en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos 6 bis y 7, el director nacional del servicio revocará el reconocimiento de acuerdo a los siguientes criterios. Ahí ya el Senado aprobó dos modificaciones al referirse tanto al artículo 6º como al artículo 6º bis, y reemplaza la palabra reconocimiento por acreditación. Eso ya está aprobado. Luego vienen el numeral 1 y el numeral 2, que son los criterios para esa revocación. Y el inciso segundo del artículo 9º dice: en ambos casos se entenderá que no es subsanable aquella causal que, habiéndose representado por el servicio en forma escrita, no hubiera sido superada en el plazo señalado para estos efectos. Esta es la norma vigente, y sobre esta norma el diputado Melo propone agregar al final de este inciso segundo la siguiente condición, como una especie de contraexcepción: se entenderán subsanadas, se refiere, no serán subsanadas las causales que permiten la revocación, dice el diputado Melo, se entenderán subsanadas cuando el colaborador acreditado haya cumplido la sanción administrativa o judicial, habiéndose agotado los recursos procesales y dentro del plazo dispuesto en la resolución o sentencia que la aplique. Esa es la indicación, Presidenta, del diputado Melo, que debemos someter a consideración ahora. Diputados, diputadas, ¿alguien quiere tomar la palabra sobre la indicación? ¿No? Entonces, en votación. Pero no sé si el Ejecutivo quiere, ¿no? Sí, ahora sí. Solamente, Presidenta, gracias. Afirmar que la indicación que hace el diputado Melo, a juicio nuestro, lo que hace es ser mucho más explícito respecto de la característica de que las causales estén subsanadas, y por lo tanto es una aclaración que es positiva respecto de no dejar dudas acerca de eso y no dejar
digamos, la definición para algún reglamento o una regla. Así que nos parece que está súper claro y es muy positivo para ser explícito. Gracias, subsecretaria. Perfecto, Presidenta. Sin mayor comentario, entonces, sometemos a votación la indicación número 54 del diputado Melo, que ya está disponible en su escritorio virtual para votación, diputadas y diputados. Presidenta, ¿estamos todos? Sí. Presidenta, finalizada la votación, esta indicación ha sido aprobada por la unanimidad de los 6 integrantes presentes. Avanzamos entonces hasta la página 285 del comparado. Que corresponde al artículo 25 de la ley 20.032, numeral 14 del texto aprobado por el Senado, al artículo 26, numeral 15 del texto aprobado por el Senado, la indicación 55 del Ejecutivo, con la que se agrega, a continuación de del literal B del artículo 15, un nuevo literal C. El artículo 26 fue modificado por el Senado en sus numerales 1 y 2, y 4, y el Ejecutivo propone, a continuación, agregar un inciso tercero a este artículo que dirá, voy a leer el encabezado del artículo, Presidenta, para que entendamos el contexto de la indicación, porque de lo contrario no se va a entender muy bien. El artículo 26 es relativo a los convenios que sean celebrados con los colaboradores acreditados, deberán estipular a lo menos, y estos son los requisitos para estos convenios, los programas de las líneas de acción que se ejecutarán y que serán objeto de aportes financieros del Estado conforme a la presente ley, los objetivos específicos y los resultados esperados para el proyecto, así como los mecanismos que el servicio y el colaborador acreditado emplearán para evaluar su cumplimiento, los aportes financieros que corresponda pagar, el número de plazas sujetos a aportes financieros del Estado cuando corresponda, las formas de pago acordadas y las cláusulas de revisión del número de plazas, el plazo de duración del convenio, el proyecto presentado por el colaborador que formará parte integrante del convenio, los factores multiplicadores a los que se pueda acceder según lo dispuesto en el inciso final del artículo 29. Esos son los contenidos, son los requisitos. Los convenios serán siempre públicos. Dichos convenios deberán contener idénticas condiciones, modalidades y monto del aporte financiero estatal. Y finalmente se agrega la siguiente exigencia a propuesta del Ejecutivo. Para efectos de las transferencias corrientes de los recursos que perciban los colaboradores acreditados en conformidad a esta ley, estos serán considerados instituciones privadas beneficiarias de transferencias. En eso consiste la indicación número 55 del Ejecutivo, Presidenta. Damos la palabra entonces a la subsecretaria. Quiero dar algunos antecedentes respecto de esto que puede parecer menor, pero que es muy importante respecto de la ejecución de los recursos por parte del Servicio de Protección y de las instituciones privadas, sin fines de lucro. Ha habido discusión incluso en términos de fiscalización y supervisión por parte de la Contraloría respecto de la consideración de los organismos colaboradores si son netamente proveedores de servicio y por lo tanto, digamos, están sujetos, ¿verdad?, a ciertas reglas, o si son entidades colaboradoras donde las transferencias que reciben, en realidad ellos son beneficiarios de esas transferencias
más que contratados para prestar un servicio, digamos, como si fuera un privado sin fines de lucro. Y por lo tanto, lo que se está proponiendo es incorporar esta norma de rango legal respecto de la experiencia que se ha tenido, para que quede muy claro y muy explícito que las transferencias corrientes es de donde vienen los recursos. Los recursos vienen de un programa presupuestario de transferencias corrientes, no de un programa presupuestario de contratación de servicios. Y entonces se entiende que esa del ítem 24 y no del 22 en términos presupuestarios. Y por lo tanto, lo que se trata acá es de dejar claro que dado que vienen del 24, en realidad los beneficiarios de esos recursos son las organizaciones sin fines de lucro, los organismos colaboradores que están acreditados, y que por lo tanto los requisitos que tienen que cumplir respecto de rendición de cuentas, control, fiscalización, etcétera, se aplica como organismos colaboradores y por lo tanto sujetos de transferencia corriente, y no necesariamente como un proveedor de servicios, que sería la línea presupuestaria 22. Esa es la idea, de manera de poder aclarar, porque tenemos interpretaciones a veces distintas respecto de cuál es la condición en la cual los organismos colaboradores reciben los recursos, y lo que estamos diciendo acá es que se tienen que cumplir las reglas del ítem presupuestario del cual los recursos provienen. Y el ítem presupuestario del cual los recursos provienen en el presupuesto del servicio son transferencias corrientes, y no son, por lo tanto, del ítem 24, del subtítulo 24, y no son de prestación de servicio. Esa es la explicación respecto de esta indicación en particular. Gracias, subsecretaria. ¿Algún diputado o diputada quiera tomar la palabra respecto a la indicación? ¿No? No sé. Bueno, pues El diputado Celedón, presidente. Una consulta. Nos habla del artículo 24, pero yo al ver veo que está suprimido por la ley 21.302 de 5 de enero del 2021. Entiendo la explicación, pero la relación al artículo 24 no la comprendo bien. Gracias, presidenta. Tal vez me expresé mal. No es el artículo 24, es la línea presupuestaria de transferencias corrientes del presupuesto fiscal. Los recursos vienen en cada año en el presupuesto del servicio, en la línea transferencias corrientes, que es la línea del ítem 24. No es del artículo, sino que es el ítem presupuestario en la línea presupuestaria 24. Sí. No, perdón, yo me expresé mal. ¿No? Okay. En votación, en consecuencia, presidenta, la indicación número 55 del Ejecutivo para agregar este inciso tercero o final al artículo 26 de la ley 20.032. Abierta la votación. Esperamos a la diputada Acevedo. Diputada Mix. Diputado Beltrán. ¿Diputada Acevedo se registra? ¿O prefiere? Con el teclado, por favor. Diputado Beltrán, ¿no ha votado? No aparece votando. No aparece votando. Haga algo, por favor. La diputada Celedón. Sí, por favor. ¿Por qué no se está? Beltrán. La vamos a reiniciar para ver si... Reiníciala, por favor.
Ya, la vamos a abrir de nuevo. Ahora sí, intentémoslo, por favor. Repitan los votos, por favor. Diputado Celedón, por favor, de nuevo. Y diputada Musante, nos falta. Ya, ahí está. Listo. Efectivamente, Presidenta, aprobada por la unanimidad de los 9 presentes. Nos vamos a la página 306 del comparado, Presidenta. Sí. Corresponde a la indicación número 56, que recae en el artículo 36 de la Ley 20.032. También es una indicación del Ejecutivo. Voy a leer el encabezado del artículo 36 porque también es bastante largo y la indicación está bien adelante. El artículo 36 dispone que la evaluación, fiscalización y la supervisión de los convenios se dirigirá a verificar, y aquí vienen los criterios de verificación de estos convenios, y el Ejecutivo propone reemplazar en el literal B de lo aprobado por el Senado, eliminar los incisos, la alusión a los incisos tercero y cuarto. El Senado dijo, intercálase en el inciso tercero entre las expresiones, informes y de visitas la frase elaborado por la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez. Ese inciso a su vez establece que el reglamento desarrollará estos criterios considerando y ponderando mecanismos que incorporen los informes elaborados por la Subsecretaría de la Niñez y de Defensoría de la Niñez. Entonces, la indicación del Ejecutivo es eliminar estos incisos tercero y cuarto de la ley vigente. Luego, voy a leer la indicación completa porque es una indicación de ajustes. Al eliminar los incisos tercero y cuarto, elimina luego el literal C, que a su vez intercalaba en el inciso cuarto una frase. Evidentemente, si eliminamos el inciso cuarto, toda modificación al inciso cuarto se suprime. Luego agrega en el literal D, que ha pasado a ser C, la frase reemplazas en el inciso quinto, que ha pasado a ser tercero, porque se eliminaron el tercero y cuarto, es decir, nos bajamos 2. Y en la letra D, en el actual literal E, que ha pasado a ser D, por la misma supresión de la letra C, la mención al inciso sexto, que ha pasado a ser tercero, el siguiente inciso cuarto nuevo, es decir, las 4 primeras ajustes que hace esta indicación del Ejecutivo son simplemente de referencia, si es que se aprueba la eliminación de los 2 primeros incisos, y esa es la modificación. Entonces, Presidenta, lo que la Comisión debe considerar es si está dispuesta a, como propone el Ejecutivo, eliminar los incisos tercero y cuarto del artículo 36. Los incisos tercero y cuarto del artículo 36 serían los siguientes. El inciso tercero actualmente dice: el reglamento desarrollará estos criterios considerando y ponderando mecanismos que incorporen los informes de visitas realizados por los jueces de acuerdo a lo dispuesto en la ley número 19.968 que crea los tribunales de familia, así como otros informes emanados de organismos e instituciones que tengan por objeto la promoción, la protección o la defensa de los derechos de la niñez y la opinión de los niños, niñas y adolescentes, debiendo mantenerse el debido resguardo de los datos personales de quienes participen en ellos. Y el inciso cuarto es, en el mismo sentido, el reglamento determinará la periodicidad y plazo de evaluación de los respectivos convenios y los mecanismos, las metodologías y los procedimientos para dicha evaluación,
pudiendo considerar auditorías, rendiciones de cuentas, evaluaciones de impacto, emisiones de informes sobre el uso de la subvención, entre otros. Asimismo, señalará los mecanismos por medio de los cuales los colaboradores acreditados podrán conocer la metodología utilizada para estos efectos. Estos dos incisos que acabo de leer, Presidenta, que son norma vigente actualmente, el Ejecutivo propone eliminarlos. Junto con ello, evidentemente, se eliminan todas las modificaciones que les haya introducido a esos dos incisos el Senado, que son la base con la que estamos trabajando, y todas las demás modificaciones que propone el Senado, evidentemente, son adecuaciones efecto de la supresión de estos dos incisos. Entonces, lo que hay que debatir de fondo es el efecto de suprimir estos dos incisos de la ley vigente. Presidenta. Aquí hay un elemento, como bien decía el secretario, de orden y de adecuación, además con otros artículos que han sido modificados anteriormente y que tienen que ver con la consideración que tiene que tener el servicio para tomar decisiones respecto de las acciones, la consideración de los informes tanto de la Defensoría como de la Subsecretaría de la Niñez, en particular los informes del rol fiscalizador, las evaluaciones y las auditorías que tiene que hacer la Subsecretaría de la Niñez, y se está dejando como, digamos, mandatorio el que esos informes se consideren y no solo que sean parte de los antecedentes que se tienen en consideración. Y eso está en el artículo, desde el 36, desde el artículo 36 en adelante se hace mención a estas evaluaciones. Entonces, nosotros consideramos que es una adecuación que simplifica un poco digamos, no es fácil entenderla, pero que simplifica cómo va a quedar el texto final y que concentra en el artículo 36 y en adelante el elemento central, que es que los informes que se realicen en un rol de supervisión y fiscalización deban tomarse en consideración y no solo formen parte de un paquete de consideraciones generales. Y por lo tanto el servicio, tanto para los organismos colaboradores como para los programas que ejecuta directamente, tiene que dar cuenta de qué es lo que va a hacer con los contenidos, las recomendaciones de esos informes. Ese es el sentido que tiene esta adecuación. Diputados, ¿alguna consulta? No. No hay consulta. En votación entonces. En consecuencia, Presidenta, en votación la indicación número 56 del Ejecutivo, que en lo esencial suprime los incisos terceros o elimina los incisos tercero y cuarto del vigente artículo 36 de la Ley 20.032 y luego adecua ¿La viste recién? Ah, espera, no, que ya sé lo que pasó. Déjame. Ahora sí. Ya, ahí sí. Decía que elimina los incisos tercero y cuarto y ajusta el resto de la votación. El resto del texto del artículo 36. Abierta la votación, Presidenta. ¿Falta usted? Y el diputado Celedón. Ahí sí. Aprobada esta indicación por la unanimidad de los 9 integrantes presentes, Presidenta. Presidenta, con esto lo que hemos logrado en este minuto es votar todas las indicaciones hechas hasta el minuto al articulado permanente, tanto las originales como las de último minuto del Ejecutivo, y debemos recordar que habíamos dejado algunas disposiciones pendientes. Hay una indicación final del Ejecutivo que también nos retrotrae a un artículo que ya habíamos aprobado, que es el primero. Por lo tanto, por un sentido de orden lógico y cronológico, le propongo hacer lo siguiente, que es retomar esta última indicación que nos demanda reglamentariamente adoptar el acuerdo de reabrir debate
nos demanda reabrir debate sobre el artículo primero, que está ya votado, para lo que se requiere el voto conforme de 2/3 de los presentes. Tenemos 9 diputados presentes, afortunadamente es un número redondo. Son 6 votos el mínimo requerido para reabrir debate sobre el punto. No sé si el Ejecutivo quisiera justificar la necesidad de reabrir el punto, Presidenta. Gracias, Presidenta. Sí, yo agradezco la oportunidad de poder plantear esto. Lo que estamos pidiendo es ser explícitos en incorporar en el artículo primero, cuando se mencionan quiénes son los actores de la ley de garantía, es incorporar explícitamente el Ministerio Público, que es una entidad que no está explícitamente señalada en el listado exhaustivo que hace la ley de garantías acerca de los actores del sistema. ¿Por qué planteamos esto? No solo porque el Ministerio Público es un actor clave en un conjunto de elementos con los que se trabaja en la implementación de la ley de garantía, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con delitos, en fin, se trabaja con ello, pero al no estar nombrado explícitamente, nosotros tenemos limitaciones para poder suscribir convenios de colaboración con el Ministerio Público para las materias que compartimos. Por lo tanto, esto se identificó como una deficiencia o una limitación cuando hemos tratado de generar convenios para intercambiar información, etcétera. En estricto rigor, hoy día, tal como está, el Ministerio Público no forma parte del sistema de garantías y protección integral de la niñez, y eso no es estrictamente correcto en la vida real, porque ellos son actores participantes en varias de las actividades que nosotros hacemos. Entonces, lo que estamos planteando acá es simplemente sumar dentro de los actores al Ministerio Público, y eso completa, digamos, a los actores del sistema y habilita a que nosotros podamos generar los convenios de colaboración interinstitucional con el Ministerio Público como actor explícito del sistema de garantía. Diputados, diputadas, ¿hay alguna consulta? ¿No? Sí, Presidenta, vamos a proceder simplemente en términos formales o reglamentarios a una doble votación. En primer término, única y exclusivamente sobre la posibilidad de reabrir debate sobre este artículo primero. Entonces, eso es lo primero que vamos a someter a consideración de ustedes. Reabrir el debate sobre el artículo primero. Y aprovechando el tiempo, volvamos a la página 1 del comparado que está en sus pantallas, porque sobre ese punto vamos a volver. Entonces, sin pronunciarnos sobre contenido, sino que simplemente sobre la posibilidad de reabrir debate, solo se vota a favor o en contra de esa opción. Listo, abierta la votación sobre la reapertura del debate únicamente. Listo, han votado todos. Presidenta, se reabre el debate por 8 votos a favor y una abstención de los presentes. Y ahora, por lo tanto, vamos a ir al contenido de esta indicación. Es la indicación que en el comparado, en la página 1 del texto, hemos denominado 1A, está marcada en amarillo, del Ejecutivo para modificar el numeral 1 en el siguiente sentido. En el artículo primero nos referimos a la ley 21.430 de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Intercalar en el inciso tercero del actual artículo primero vigente, cuando dice formarán parte de este sistema, entre otros, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, agregar el Ministerio Público, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y las instituciones señaladas en el título cuarto de la presente ley, que en el ámbito de sus competencias deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego, a continuación, hay una segunda parte de esta indicación asignada con la letra B, que nosotros tenemos marcada ahí también destacada con un color,
y al final dice pendiente, pero les quisiera aclarar que esta letra B no la vamos a someter a consideración porque ahí hay simplemente una reiteración de algo que el Senado ya aprobó exactamente igual. No es necesario someterla a consideración, es una reiteración, ahí simplemente no fue necesario, es exactamente el mismo texto, ¿cierto, Carla? Que es lo que corresponde a la página 2. Por lo tanto, no la vamos a considerar y vamos a considerar única y exclusivamente la primera parte, que es la letra A, que es incorporar en el inciso tercero entre la Administración del Estado y la Defensoría de los Derechos de la Niñez el Ministerio Público. ¿Se explica? ¿Sí? ¿Se entiende la explicación? Abierta la votación de esta incorporación, Presidenta. Finalizada la votación. Me faltó una votación. ¿Quién no votó? Diputada Acevedo. Es que ya la presidenta, simplemente por una consideración procedimental, la vamos a anular para que no aparezca no votando y la vamos a, perdón, ¿la puedes eliminar? La vamos a reabrir para que voten todos los presentes. Nuevamente en votación tenemos a 5, 7, 8, 4, 6, 8, 9 presentes. Me falta todavía la diputada Acevedo. Ya, a ver, incorporémosla de nuevo. Incorpórala de nuevo. La vamos a incorporar. Ahora, diputada Acevedo, por favor, inténtelo. ¿No le da? Hagamos una última vez. Están los 9. Ya. Le solicito, ahí sí votó ya. Ahora voten todos, por favor, nuevamente. Y la diputada Musante. Listo. Muchas gracias. Y ahora sí, Presidenta, tenemos la unanimidad de los 9 presentes. Luego, pasamos a la siguiente indicación pendiente, que está en la página 130 del comparado, que corresponde también a una indicación del Ejecutivo en aquel texto de diciembre, página 130, la indicación 23A. También está destacada en amarillo como una indicación pendiente, corresponde al artículo 7 de la ley 21.302, es decir, del artículo primero del gran proyecto de ley. Este artículo séptimo no fue afectado o modificado originalmente ni por el proyecto, ni por lo tanto tampoco por el Senado. Perdón, sí, el Senado sí le incorporó una letra P y el Ejecutivo propone lo siguiente: para modificar el numeral 9 de lo aprobado por el Senado en el siguiente sentido. En el artículo 7, agregar en el literal M, a continuación del punto final, el siguiente párrafo segundo nuevo. Para entender la modificación voy a leer el encabezado y solo la letra M. El artículo 7 dice: funciones del director nacional, entendemos del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, funciones del director nacional corresponden al director nacional las siguientes funciones. M, realizar campañas de capacitación y reclutamiento para asegurar la oferta de líneas de acción en todos los ámbitos, especialmente en lo referente a las líneas correspondientes a familias de acogida externas y adopción. Y el Ejecutivo le quiere agregar a ese texto un siguiente inciso: asimismo, y en el marco de sus competencias, se podrá promover y desarrollar acciones de difusión y sensibilización sobre acogimiento familiar
y la adopción de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la orientación general sobre procesos, requisitos de acogimiento y adopción a nivel regional. Dichas acciones podrán adecuarse a las particularidades socioculturales del territorio, fortaleciendo la coordinación con actores locales y la participación ciudadana. La letra B, que también está marcada con un destacador gris, tampoco la vamos a someter porque también es repetición de lo que el Senado aprobó. Por lo tanto, nos quedamos solo con la letra A de esta indicación 23A, que es en la página 130 y termina en la página 131 y que consiste en agregar en la letra M o en la atribución signada como letra M del director de este servicio un inciso que dice lo que ya acabo de leer. Con respecto al... Gracias, Presidenta. No, solamente recalcar que esto es algo que se tomó a propósito de la discusión que hubo en esta comisión a propuesta de algunos de los diputados y diputadas respecto de ser más explícito y más contundente, digamos, en las atribuciones que tienen que ver con el fortalecimiento de las campañas de familias de acogida y de adopción. Esa es la idea de, en el fondo, reforzar la idea de la importancia que tiene el poder desarrollar estas campañas y estas iniciativas que se han ido desarrollando, que ustedes han visto y que tienen buenos resultados en términos de fortalecer sobre todo la modalidad de familias de acogida. Esa es algo que nosotros estamos proponiendo en base a lo que se planteó en la comisión. Diputadas, diputados, ¿alguna opinión, no? Entonces, secretario. Vamos a abrir la votación de esta indicación, Presidenta, que hemos denominado la 23A. Abierta la votación, Presidenta. Concluida la votación, también resulta aprobada por la unanimidad de los 9 presentes esta indicación del Ejecutivo, Presidenta. Avanzamos entonces a la siguiente indicación pendiente, que es en la misma página 131, la indicación número 24, que es del diputado Melo, que es para agregar un nuevo literal o una nueva atribución de este artículo séptimo de la ley 21.302, que recordemos enumera las funciones del director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, la siguiente, que es la que propone el diputado Melo. El Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia podrá desarrollar, perdón, Presidenta, permítame hacer una aclaración. Hay un tema aquí de redacción que me permitiría yo corregir en su momento si es que se aprueba, porque el encabezado del artículo dice que son funciones del director y la indicación parte diciendo el servicio. Entonces yo voy a suprimir la alusión al servicio y diré el director, ¿cierto?, podrá desarrollar acciones de difusión y sensibilización dirigidas a la población general con el objeto de promover el acogimiento y la adopción de niños, niñas y adolescentes en el marco de sus funciones y de la disponibilidad presupuestaria, incluyendo información sobre los procesos de acogimiento y adopción, los perfiles de los niños, niñas y adolescentes en espera de dichos procesos, así como los beneficios y desafíos asociados a acoger o adoptar a niños, niñas y adolescentes de mayor edad, pertenecientes a grupos de hermanos o con necesidades especiales. Asimismo, podrán enfatizar la importancia de brindar una oportunidad de pertenencia y desarrollo a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción de edad, origen, situación de salud u otras condiciones particulares. En el nivel regional, dichas acciones podrán ser adecuadas a las particularidades socioculturales de cada territorio, promoviendo la colaboración con actores locales y la participación de la comunidad, con especial énfasis en visibilizar a los niños, niñas y adolescentes de mayor edad, grupos de hermanos o con necesidades especiales que esperan acogimiento o adopción. Esa es la indicación, Presidenta.
Presidenta, precisamente en base a los contenidos que se señalan en esa indicación es que se incorporó esta indicación del Ejecutivo que acabamos de aprobar inmediatamente antes de esta conversación. Buena parte del texto de esa indicación tiene que ver con los contenidos específicos que tienen que tener las campañas y las iniciativas de fortalecimiento, digamos, del trabajo con familias de acogida. Y por lo tanto pensamos que con la indicación que se acaba de aprobar eso está recogido. Adicionalmente, porque los contenidos pueden ir cambiando en el tiempo, ¿cierto? No siempre son los mismos contenidos de las campañas, de incorporación. Adicionalmente a eso, esta función o esta tarea en términos de difundir, dar cuenta de cuántos son los niños que están en familias de acogida, cuáles son sus perfiles, etcétera, es algo que ya está incorporado en la ley de adopción. La ley de adopción incorporó, esa fue una indicación que se hizo por parte, estoy casi segura que de la Comisión del Senado, en que se incorporó en la ley de adopción, dada la importante relación que tiene con familias de acogida. Recordemos que buena parte de los niños que van a adopción provienen de familias de acogida. Se incorporó precisamente el que en el marco de la ley de adopción se desarrollen estas campañas de convocatoria a familias de acogida, se definan los perfiles de los niños, se respete el tema de los hermanos. Eso está incorporado como contenido en la ley de adopción. Entonces pensamos que con la indicación que se acaba de aprobar, más lo que está en la ley de adopción, los contenidos que están hechos en esa indicación estarían considerados. Gracias. Diputados, ¿hay alguna opinión con respecto a lo que ha dicho la subsecretaria con la indicación? No está el diputado Melo para que pueda en el fondo explicar un poco el contenido, pero el diputado Celedón. Mire, una observación de forma. Veo la ley y la letra O dice las demás que señalen las leyes. Entonces habría que ajustarlo en términos de que sea la última. Secretario. Entonces, sin otras observaciones, Presidenta, se somete a votación la indicación del diputado Melo, que era la 24, de la página 131, que era una indicación de las originales que habíamos dejado pendiente, a petición del Ejecutivo justamente, que es agregar esta nueva atribución al director del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. ¿Abierta la votación? Abierta la votación, Presidenta. Concluida la votación, Presidenta, fue aprobada esta indicación por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Nos pasamos a continuación a la indicación número 27, que está en la página 154 del comparado de sus pantallas. Esta indicación recae en el artículo 18 también de la ley 21.302. El artículo 18 vigente es el relativo a las líneas de acción y programas de protección especializada. El propósito que tiene este artículo es de definiciones, pues dice se entenderá por, y tiene un largo listado. El Senado aprobó algunas modificaciones y las diputadas Gamuri y Ana María Bravo han propuesto incorporar en este artículo 18, letra C, un numeral 6 nuevo del siguiente tenor. Voy a leer el encabezado de la norma vigente. Dice, el servicio desarrollará su objetivo a través de las siguientes líneas de acción. De eso se trata lo que se quiere modificar, las líneas de acción.
Las líneas de acción vigentes son: 1, diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos y pericias; 2, intervenciones ambulatorias de reparación; 3, fortalecimiento y vinculación; 4, cuidado alternativo; 5, adopción. Y las diputadas proponen incorporar una sexta línea de acción que dice: y otras que puedan ser requeridas por las autoridades administrativas y judiciales competentes según la realidad de cada niño, niña o adolescente. Sí, mientras se debate en el Ejecutivo, Presidenta, quiero agregar que la 27 y la 28, que son de distintos autores, es exactamente la misma indicación y por lo tanto vamos a considerar solamente una de ellas. O en una misma votación, tanto la del diputado Melo como la de las diputadas, claro. Pero es el mismo contenido, digamos. ¿Quiere indicar algo con respecto a la indicación? Creo que nosotros originalmente no estuvimos de acuerdo con esta indicación. Creo que hay que hacer una aclaración y en eso sí podemos volver al texto. Tal cual está estructurada la ley del servicio, hace distinciones bastante claras entre lo que sería una línea de acción y lo que serían los programas y luego los proyectos. Esa es la escala de gestión que tienen el fondo, la oferta que la ley le establece al servicio. Las líneas de acción son generales y son la columna vertebral de cuáles son el tipo de servicios que deberían ofrecerse. Y por lo tanto es un poco complejo hacer esta apertura a nivel de línea de acción. Dejar otros puede incluso, digamos, confundir. No así en el caso de los programas. Los programas y los proyectos son los que tienen la flexibilidad de poder incorporar programas nuevos, sobre todo programas nuevos, que calcen, por decirlo de alguna manera, en la línea de acción. Entonces, la modificación de las líneas de acción es una modificación bien sustantiva y nosotros pensamos que en lo que señala la ley del servicio es prudente decir que la flexibilidad en términos programáticos no está a nivel de línea de acción, sino que está a nivel de programa en particular. Y son los programas los que pueden irse modificando, asumiendo que el cuidado alternativo es una línea de acción, que los programas de reparación son una línea de acción, sin que quede a nivel de la ley el programa específico que tiene que realizarse, porque eso le quita flexibilidad y adaptabilidad a lo que hace el servicio. Entonces, ahí no sé si, secretario, si hay que revisar de nuevo el texto, pero modificaciones o ampliaciones a nivel, abrir el abanico de las líneas de acción a nosotros nos complica en términos de la ejecución de los programas del servicio. Sí, pasa lo siguiente, Presidenta. No estando presente ninguno de los tres autores de las indicaciones que se debate, no las podemos modificar. Sin perjuicio de lo cual, recogiendo la aclaración que hace el Ejecutivo, voy a leer el artículo 18 para establecer efectivamente lo que allí se dispone y reforzar la explicación que da el Ejecutivo. El artículo 18 dice: líneas de acción y programas de protección especializada como título. Y luego define: se entenderá por A, líneas de acción, las distintas modalidades de atención de protección especializada a través de las cuales el servicio desarrollará sus objetos. B, programa, modelo de intervención a través del cual el servicio desarrollará sus líneas de acción. C, proyecto, la ejecución de un programa a través de un convenio vigente, prorrogado o por resolución de urgencia, de colaboración entre el servicio y los prestadores o colaboradores acreditados o del servicio directamente. El servicio desarrollará su objeto a través de las siguientes líneas de acción, y aquí lo que hace es enumerar las líneas de acción vigentes, que son las de la letra A ya definidas, y son 5, como decía. Las líneas de acción son 5. Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos y pericia, intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y adopción. La indicación lo que hace es
a agregar una sexta línea de acción que, tal como explicó la subsecretaria, es abierta, no específica, más bien genérica y abierta a autoridades administrativas o judiciales, y valga ahí la explicación que no voy a repetir y no me hago cargo de ella, sino que simplemente la hago constar. Por lo tanto, lo que a la comisión toca es aprobar o rechazar en ese sentido la indicación de los diputados ausentes en este caso. Eso es todo, presidenta. No sé si ya bien la explicación. De acuerdo a la experiencia, ¿existe esto que otras autoridades administrativas y judiciales competentes propongan o requieran a la autoridad una línea de acción particular respecto de niñas y niños? Porque aquí es de cada niño, niña o adolescente, no es una política general, digamos. Para comprender el sentido de la indicación, si autoridades administrativas o judiciales hacen sugerencia a las autoridades de la niñez en relación a líneas de acción respecto de cada niño. Gracias, diputado Celedón, por la pregunta. Las líneas de acción son el marco global, el más amplio, que permite incorporar intervenciones específicas en cada línea de acción. Cuando se trata de otras autoridades administrativas, como pueden ser las oficinas locales de la niñez, como pueden ser otros servicios públicos, o judiciales, como pueden ser los tribunales de familia, existe lo que ya también está puesto acá y lo discutimos en algún momento, que son las comisiones coordinadoras de protección. En esas comisiones coordinadoras de protección, que hay una nacional y hay una en cada una de las regiones, en esas comisiones se discute la efectividad o no efectividad, las brechas que pueden existir en términos de las intervenciones, pero no es una discusión sobre las líneas de acción, ni tampoco es una discusión sobre el proyecto en particular, que es la expresión del programa, como bien leía el secretario en el texto, ¿verdad? En realidad, lo que se mueve son los programas. O sea, si alguna autoridad quiere sugerir que se pueda generar una modificación programática o que se pueda generar incluso un programa nuevo para poder atender particularidades territoriales, como hemos aprobado en algunos artículos acá, en algunas indicaciones, eso se hace a nivel de programa, no a nivel de la línea de acción. Porque si uno pone otros en la línea de acción, en realidad lo que está haciendo es abriendo, ¿cierto?, una posibilidad que es muy compleja en términos de poder hacer operativo eso, y podrían terminar cayendo en muchas cosas que se resuelven a nivel de un programa en particular. Entonces es un asunto como de nivel. Las líneas de acción responden a la naturaleza y a la misión específica que tiene el servicio en términos de protección especializada. Ahí no hay materias que no se relacionen con la protección especializada, que es la naturaleza específica del servicio de protección. Entonces, por eso nosotros pensamos que mover las líneas de acción es complicado, toda vez que si uno quiere hacer adecuaciones, está todo habilitado para que se puedan hacer a nivel de los programas, y por consecuencia se van a licitar los proyectos que tengan que ver con esos programas. Entonces, esa es un poco la explicación de lo que es la jerarquía que establece la ley respecto de las decisiones programáticas de la protección especializada. Gracias, subsecretaria. ¿Diputado Celedón todavía? Ok. Entonces, secretario. Presidenta, sometemos a votación esta indicación del diputado Melo, que es y de la diputada Camuri y Ana María Bravo, junto con la del diputado Melo, tan indistintamente la 27 y la 28, que dicen exactamente lo mismo, para agregar esta sexta línea de acción.
con una nomás. La 27, sí. Sí, sí. Es que es la misma, no la vamos a considerar. O sea, una sola votación aprobamos o rechazamos ambas. Y después la fusionamos. Abierta la votación, diputados, diputadas. Diputados Teao y Zulantay, por favor. Tenemos lo siguiente, Presidenta. Rechazada la indicación, pues solo obtiene 3 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Es decir, obtiene solo 3 votos de los 9 posibles. Pasamos a la página, la 28, 27 y 28 rechazadas. Ahí sí. La indicación 31 del diputado Melo no la votamos en su momento y fue por... le pusimos no se vota. Por los propios equipos en terreno perteneciente ya. No. Claro. Ah, no. Es que él es exactamente igual a la 30 que fue previamente aprobada, así es por eso, Presidenta, nada más que no se vota. En realidad la podríamos haber borrado y no habría pasado nada. Con esto, Presidenta, hemos aprobado o pronunciado respecto de la totalidad del articulado permanente del proyecto de ley. Ahora nos vamos al articulado transitorio, que se inicia en la página 315 del texto. Y acá hay una indicación del Ejecutivo también que reestructura el articulado transitorio en su integridad. Por lo tanto, se reestructura el articulado transitorio y queda con los siguientes 4 artículos transitorios. Le voy a dar lectura, Presidenta, uno a uno, si prefiere, o 315. Como marco general muy breve, este proyecto no tenía articulado transitorio y fuimos recogiendo a lo largo de la discusión que hemos tenido acá algunos elementos que nos parecen sumamente importantes de poner por escrito y sobre todo ponerle plazos. Ese es el contexto de presentar como planteamiento del Ejecutivo un conjunto de transitorios que el proyecto no tenía. Nos parece prudente tener unos transitorios que fije plazos específicos a cada una de las materias y se han recogido otras materias que se discutieron acá. Gracias. Entonces le daré tercero y cuarto. Les doy lectura íntegra entonces, okay, Presidenta, todo y lo sometemos a una votación única. Ya. Los artículos transitorios son los siguientes. Primero transitorio, entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación, con excepción de lo señalado de los artículos transitorios siguientes y del contenido de esta ley sujeto a reglamento, lo cual entrará en vigencia una vez publicados los respectivos reglamentos en el Diario Oficial, sin perjuicio de los artículos transitorios que se dispongan en los mismos. Es una norma genérica de orden. Artículo segundo transitorio. Plazos de dictación y actualización de los reglamentos. El reglamento a que se refiere el artículo 66 bis de la ley 21.403, incorporado por el numeral 13 del artículo primero de esta ley,
deberá ser dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro del plazo de 12 meses, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá actualizar los reglamentos aludidos en las siguientes disposiciones. A. En el artículo 60, el artículo 65, el inciso final del artículo 66, que se encontraba previamente regulado en el literal G del mismo artículo, el artículo 75 bis, que se encontraba previamente regulado en el literal I del artículo 66, y el artículo 76, todos de la Ley 21.403 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. B, en el artículo 19, el artículo 47, el artículo 49 y el artículo 15 de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica. C, en el artículo 3, el artículo 6 bis y el artículo 28 de la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados. D, en el párrafo 3 ter de la ley, en el artículo 3 ter de la Ley 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica. El párrafo séptimo del título tercero de la Ley 21.302 entrará en vigencia al mismo tiempo que los párrafos octavo y noveno, sujetos a la dictación de los reglamentos aludidos en los artículos 47 y 49 de la misma ley respectivamente. Artículo tercero transitorio. Proceso de acreditación o reevaluación de colaboradores nacionales. Los colaboradores acreditados por el servicio para ejecutar programas de protección especializada que, a la entrada en vigencia de esta ley, estén reconocidos como tales por dicho órgano, deberán solicitar reevaluarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 bis de la Ley 21.302, número 21.302, dentro del periodo de 6 meses contado desde la entrada en vigencia del reglamento señalado en el artículo 6 bis de la Ley número 20.032. Los convenios que hayan sido suscritos entre los colaboradores acreditados señalados en el inciso anterior y el servicio y que se encuentren vigentes al momento de la entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas aplicables a la época de su celebración. Sin perjuicio de lo anterior, dichos convenios podrán ser revisados con el fin de evaluar modificaciones que sean necesarias para cumplir con la presente ley. Y artículo cuarto transitorio. Los colaboradores que estén acreditados en la línea de acción de diagnóstico clínico especializado, seguimiento de casos y pericia a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán para todos los efectos acreditados en la línea de acción de diagnóstico de protección especializada y pericia en atención a la modificación del artículo 18 de la Ley número 21.302. Ahí es donde están los problemas, ¿no? No es la ley, aquí debo aclarar, Presidenta, que hay simplemente un error de tipeo, no es la ley 21.302, sino la ley 21.320, introducida. Eso está bien. Es la siguiente, entonces. ¿Tampoco? Fue en el anterior, fue en el segundo transitorio donde teníamos el error de número. En la letra A no era la ley 21.403, sino 21.430. Entonces vuelvo sobre el artículo cuarto transitorio. Los colaboradores que estén acreditados en la línea de acción de diagnóstico clínico especializado, seguimiento de casos y pericia a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán para todos los efectos acreditados en la línea de acción de diagnóstico de protección especializada y pericia en atención a la modificación del artículo 18 de la ley número 21.302 introducida por la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, dichos colaboradores deberán cumplir con lo previsto en el artículo tercero transitorio de esta ley y con los demás requisitos que establezcan las normas pertinentes. Ese es todo el articulado transitorio, Presidenta. ¿Quiere indicar algo con respecto al transitorio? Gracias. Solamente quiero hacer una mención a los artículos tercero y cuarto transitorio que se plantean acá, más allá de lo de los reglamentos, etcétera, que digamos, ajustar los plazos. Esto tiene que ver con las discusiones que se hicieron aquí
También en presencia de los comentarios que hicieron los organismos colaboradores que vinieron a las sesiones respecto de mantener de aquellos proyectos que están siendo financiados con la regulación, que estén vigentes al momento de la entrada en vigencia de la ley, seguirán vigentes con las normas que se les aplican hasta la suscripción de los reglamentos. Y en el caso de que se planteó también explícitamente, en el caso del diagnóstico clínico, si ustedes recuerdan, la ley de armonización lo que hace es modificar el diagnóstico clínico especializado y transformarlo en un diagnóstico de protección especializado. Ya había una inquietud grande respecto de si tenían que acreditarse nuevamente y por lo tanto lo que hace esto es que decir que aquellos organismos que están acreditados por el diagnóstico clínico se entenderán acreditados para el diagnóstico digamos, de protección especializada hasta su nueva acreditación. De manera que se cuide de forma especial la continuidad de los servicios a los niños. Ese es el propósito, que no haya un periodo, ¿verdad?, en que queden los niños en términos del servicio de diagnóstico o la provisión de los programas que queden en el limbo en términos de saber qué es lo que les aplica o no les aplica. Entonces, nos parece que estos dos artículos transitorios permiten cubrir ese espacio y nosotros tenemos la expectativa de que los plazos que están definidos, particularmente en el transitorio segundo, para la modificación de los reglamentos que estén vigentes, por supuesto ocurran en un plazo inferior al que está planteado acá y por eso se planteó dentro de un periodo de los meses. Nosotros hemos estado trabajando en esos reglamentos, así que tenemos dentro de nuestros planes por lo menos dejarlos presentados antes de que termine el gobierno, de manera digamos que los plazos que se tomen luego sean los plazos de aprobación por parte de la Contraloría, porque la ley es bastante clara, de aprobarse la ley de armonización es bastante clara en cuáles son los cambios que hay que hacer en los reglamentos correspondientes. Lo mismo el servicio también está trabajando en los cambios de manera de poder anticiparnos a eso, siempre con la perspectiva de que los niños no queden digamos, con servicios discontinuados o que no estén vigentes. Esa es la idea de estos dos bloques de transitorio. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna opinión, diputados y diputadas? ¿No? Secretaria. Presidenta, entonces sometemos a una única votación conjunta los 4 artículos transitorios. Ya está abierta la votación. Diputado Esteban y Melo, ahí está. Finalmente, Presidenta, aprobados los artículos transitorios por la unanimidad de los 9 presentes. Y tenemos con esta votación, Presidenta, completamente despachado el proyecto en cuestión. Gracias, secretario. Muchas gracias, subsecretaria, también a quienes fueron sus asesoras permanentes en esta comisión, a Carla y también a Elena. Y también a los diputados y diputadas que participaron constantemente también en la discusión, aportando con ideas, entregando indicaciones y por sobre todo también mejorando el proyecto. Así que, subsecretaria, no sé si quiere decir algo para poder finalizar el punto. Tal cual usted decía, creo que este proyecto, si bien tuvo una discusión bien profunda en el Senado, y no lo digo por lo largo del proceso, sino que por la profundidad de los temas, creo que definitivamente en el paso por esta comisión quedó muy mejorado respecto sobre todo de aquellos elementos que requerían una mayor explicitación. Y este es un proyecto que ha sido un proyecto bien complejo porque hacer concordar y armonizar leyes que fueron hechas en épocas distintas con digamos, marcos de referencia tan diferentes, no es tan fácil tratar incluso de entender las distintas partes. Creo que además quería destacar la apertura
de esta comisión y de los parlamentarios que la integran respecto de recoger la experiencia de implementación de estas 3 leyes. Son leyes que en sí mismas son complejas, que han tenido dificultades de implementación precisamente por la complejidad y por la urgencia que tienen los temas, y creo que eso también se ha recogido muy bien en las discusiones y en las conversaciones. Creo que además se ha escuchado a la máxima diversidad de actores que participan en esto, así que estamos muy contentos, esperamos que esto pueda pasar a los pasos siguientes a la brevedad y podamos definitivamente dejar esto aprobado y los reglamentos encaminados en todo lo que se pueda para que esto no tenga demora ninguna. Así que muchas gracias a todos por la participación y definitivamente creo que ha sido un aporte el paso por acá. Gracias, presidenta. Yo me quiero sumar también a las palabras de la subsecretaria, pero también de vuelta, porque yo creo que el nivel de profesionalismo de la subsecretaria, de conocimiento de los temas, a su equipo también, nos permitía de alguna manera u otra confiar en esa experiencia y avanzar, entendiendo que lo urgente era sacar esta armonización, porque en el andar, digamos, de los servicios empezaron a haber vacíos que no eran menores y finalmente los afectados eran las niñas, niños y adolescentes. Por eso que era tan importante que llegara a esta comisión, que tuviera la visión que tuvo esta comisión. Yo también agradezco la pluralidad en el debate, siempre poniendo en el centro a los niños, niñas, y sin mezquindades. Yo creo que le hace bien a Chile que podamos avanzar así en proyectos tan importantes. Pero, insisto, creo que no hubiese sido posible sin la guía de ustedes, porque creo que era importante sentir que cuando te decían, no, mira, esto no, por esto, confiar, creer, la experiencia. Y eso es lo que ha transmitido usted, subsecretaria, y yo lo quiero reconocer acá y agradecer la posibilidad de que nosotros seamos quienes hayamos tenido que realizar este proyecto, porque son de los buenos proyectos, como nos tocó el de cuidado y otros, son de los buenos proyectos de los que vamos a sentirnos siempre orgullosas de haber participado. Así que muchas gracias, presidenta. Diputado Celedón. Me sumo a todas las felicitaciones porque son muy reales, muy sinceras. Pero comparto la inquietud de la subsecretaria de cómo podemos acelerar el proceso que resta para que sea ley de la República. Lo que yo entiendo es que esto tiene que ser aprobado por la sala, como se han aprobado normas, suponiendo que la sala aprueba lo que esta comisión plantea, va a tener que haber una comisión mixta. ¿No? No necesariamente, porque como se han introducido modificaciones a la ley del Senado, ¿va a la sala? Ah, y ahí terminaríamos. Ya, entonces, perdón mi ignorancia. Ah, ahí iríamos a la misma. Ya. Entonces, hacer el mayor esfuerzo posible para que pase a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados a la mayor brevedad y vuelve al Senado. Eso igual queda un poco en manos también de los comités, así que vamos a tratar de colocar ahí todos quienes somos parte también de los comités, a tratar de opinar y dar la prioridad necesaria para el proyecto de armonización. ¿Alguna otra palabra? Subsecretario. Ahí sí, solamente complementar que me informan que se ha puesto discusión inmediata ahora del proyecto, de manera que se pueda poner en la tabla de la sala y ver cuál sería la fecha. Así que
estamos por todos los lados tratando de que las cosas se aceleren. Sí, gracias, Presidenta. Solo reconocer el trabajo del Ejecutivo, de todos los diputados y diputadas de la Comisión, y en particular, además de los aportes y del trabajo permanente de las distintas organizaciones de la sociedad civil que contribuyeron al desarrollo y a la mejora, en este caso, de este importante proyecto de ley. Algunos de ellos se encuentran acá y creo que es importante porque en la medida de que el Poder Legislativo tiene la posibilidad, no solo en audiencias públicas, sino que también de poder trasladar el debate que dimos acá en indicaciones, creo que sin duda la legislación tiene más sentido incluso de lo que tenemos el día de hoy. Así que muchas gracias, Presidenta. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.